La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con los santos y fieles del Ministerio de la Reconciliación. Cordial saludo a nuestros pastores Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, cuerpo de ancianos, diáconos, colaboradores. Y mi agradecimiento en la parte técnica a mi hermano ingeniero David Seija y su esposa la hermana Viviana Palma de Seija por la excelente labor que vienen desarrollando durante todo este tiempo en cada una de estas transmisiones. Les invito, mis hermanos, a que oremos y presentemos este tiempo de predicación de la palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu infinito amor, misericordia. Gracias por concedernos la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual limpió nuestros pecados y hoy nos permites estar ante el trono de tu gracia, Señor, ese trono que está lleno de misericordia. Presentamos este tiempo ante tu presencia, Señor, para que tú tengas a bien usarme, traer edificación a la iglesia de la cual tú eres el amo y el legítimo propietario, Señor. Gracias por concederme esta honra de predicar tu palabra, Señor. Permite que ella caiga en buena tierra y esta semilla fructifique en el corazón de cada uno de los que la recibiremos. Que lo hagamos con fe para que nos sea de provecho. Amén. Este día traigo un mensaje que he titulado Falsos ministros. Y tomaré la definición de falso, la cual nos compartió en días pasados nuestro pastor Freddy Palma. Una de estas definiciones es fingido o simulado. Otra definición es contrario a la verdad, por error o por malicia. Y una tercera definición que solamente aparenta ser real o no es lo que parece. La Biblia nos presenta a un personaje el cual ella describe como padre de mentira, engañador, que se disfraza, que es astuto, que tiene la capacidad y la habilidad de engañar al mundo entero. Y de cierto, la Biblia lo confirma, que el mundo entero está bajo el maligno. Y este maligno, uno de sus nombres es Satanás. Este personaje no tiene poder creador, pero sí tiene un habilidoso sistema y sutil para distorsionar todo lo que Dios ha creado en perfección. Eso es una de las cualidades en la naturaleza de este personaje que la Biblia le llama Satanás. Él engañó y persuadió a Adán y Eva, llevándolos al punto de rebelarse contra Dios. Por tanto, por causa del pecado, el hombre, como lo describe Pablo en la primera carta, la carta a los romanos, en el primer capítulo, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Además, añade Pablo en este capítulo que dice, siendo entregados a la inmundicia hasta el punto de deshonrar sus propios cuerpos, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza. El engañador no puede crear, como lo dije hace un momento, pero le ha hecho creer a los seres humanos que Dios se equivocó y que Él tiene la verdad. Y ahora ha puesto en el corazón y en la mente de los hombres, de muchos gobernantes, de educadores, de gente de élite, gente que tiene acceso a los medios sociales y de comunicación, de que hay muchos géneros, que lo que la Biblia dice es una falacia, pero que
lo que él está presentando a la sociedad contemporánea es la verdad. Una habilidosa estrategia que hasta el momento le está dando resultado. Así como Cristo es la verdad y es el único que puede decir yo soy la verdad, su antagonista o el adversario es el padre de mentira y el engañador del mundo entero. Tiene la capacidad de presentar sus mentiras y engaños como una verdad. Por lo tanto, es necesario que usted y yo, como hijos del Señor, estemos persuadidos, atentos y estemos velando a la luz de las Escrituras para no ser arrastrados tras el engaño de este vil Satanás. Jesús, la Biblia dice que Él es el único y sabio Dios. Él es la verdad. Y si Jesús, que es Dios, tomó tiempo para advertir acerca de los peligros de estos falsos instrumentos de Satanás, o sea, es importante que tengamos en cuenta esas advertencias del Señor. En el capítulo 24, versos 4 y 5 del Evangelio según San Mateo, la Escritura nos dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, mis hermanos, que nadie nos engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos la advertencia de ¿quién? De Jesús, el único y sabio Dios. Ahora, tenemos otra advertencia de Juan, sus discípulos. Juan advierte, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1. Y en el capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora tenemos otro personaje bíblico que también nos advierte acerca de los peligros de estos falsos ministros. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol que recibió las doctrinas de la gracia. Él lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice que después de su partida, Pablo estaba advirtiéndole a los ancianos en Éfeso, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo más peligroso de esta advertencia de Pablo, lo considero yo, leyendo el versículo 30, es, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ojo, dice que se levantarán de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas. ¿Y el propósito de qué? Es de arrastrar tras sí a los discípulos, no a los seguidores, porque ya muchos de estos seguidores están bajo el engaño de Satanás, que les hace creer, porque se conocen la terminología, la fraseología religiosa, creen que son salvos. Aquí el consejo del apóstol Pablo en el verso 31 continúa de la siguiente manera, dice, por tanto, velad. ¿Qué es velad? Dice, mantenerse despierto, mantenerse atento y ser cautelosos. Tenemos entonces Jesús, Juan y Pablo. Ahora miremos lo que dice Judas. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos esta carta de Judas que solamente tiene un capítulo y este lo encontramos exactamente en el versículo número 4.
Satanás es un falsificador. Tiene su propio evangelio. Ojo con esto. Es falsificador. Él no tiene poder creador. Él falsifica lo que es original, lo que es auténtico, lo que es puro. Pablo a los hermanos en Galacia, la carta a los Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al 9, Pablo les escribió: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Y el verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este evangelio diferente al que Pablo está advirtiéndonos que es predicado, dice que todo aquel que lo predica y que lo sigue caerá bajo el anatema del Señor. Entonces, brevemente podemos resumir hasta ahora que muchos vendrían en nombre de Cristo, que no debemos creer a todo espíritu, muchos entrarían al rebaño y de vosotros mismos se levantarían falsos ministros. Además, podemos agregar con las palabras de Judas que ya han entrado en muchas congregaciones. Para tener en cuenta, esto es importante que tengamos este punto en cuenta. Un falso ministro siempre actúa de la misma forma. Lo hace encubiertamente, lo hace sigilosamente, lo hace astutamente, con simulación. Lo hace usando el nombre de Dios, porque su propósito es engañar, seducir y confundir, hasta arrastrar al error a incautos. ¿Qué es un incauto? Una persona fácil de engañar, la persona débil en la fe, la persona que desconoce los principios básicos y fundamentales de la palabra del Señor. Es una presa fácil del enemigo. Ese es un incauto. Además de ser un falsificador, Satanás tiene sus propios ministros. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo les identifica como falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo? O sea, como es un comparativo, que no es que quiere decir que sean apóstoles de Cristo, sino que se disfrazan. Quiero, mis amados hermanos, que me acompañen, y es mi deseo que hagamos un breve recorrido histórico por las Escrituras. Nos paseemos allá por algunos textos del Antiguo Testamento para ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de los falsos ministros de Satanás. Si nosotros nos trasladamos especialmente allá en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, nos encontramos el panorama sombrío que el pueblo de Israel se encontraba cautivo bajo el imperio egipcio, 430 años en esclavitud. Dios llama a un líder, a un hombre, al cual capacita, le da instrucciones para que se presentara ante el líder opresor, el faraón, y le pidiese en el nombre del Señor de los ejércitos que dejara ir a su pueblo para que este pueblo pudiera servir al único y sabio Dios. Llama a Moisés, lo capacita, lo instruye. Moisés toma la vara de Aarón, su hermano, y delante del faraón, de su séquito de colaboradores, Moisés realiza una serie de milagros. Pero Faraón también tenía sus ministros, que son falsos, que imitando lo que Moisés hizo, pretendían impresionar a Moisés, cautivando su mente para desviar a Moisés y Aarón
de la fe y de la confianza al verdadero Dios. Estos falsos magos, sortílegos, instrumentos de Satanás, imitaron casi que a la perfección todos los gestos o las obras milagrosas que Moisés hizo en el nombre del Señor con la vara de su hermano Aarón. Ahora podemos darnos cuenta que desde tiempos antiguos Satanás ha utilizado sus encantamientos y ha engañado a muchos creyentes. Posee una capacidad persuasiva, habilidosa, actuando sutilmente hasta el punto de engañar, dice la Biblia, a algunos escogidos. Yo digo que estos escogidos son porque son fáciles de engañar porque no tienen discernimiento espiritual. Y esta falta de discernimiento espiritual es por su falta de comunión con el Señor y por su falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que dedique tiempo a la lectura de la palabra, a la oración y a la búsqueda del Señor, no puede ser conmovido de la fe en la cual ha sido establecido por el Señor. Lo falso parece real. Voy a hablar un poco de mí y permítame esta breve experiencia. Yo cumplí funciones en una empresa de cadena de almacenes aquí en el país, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Fui auxiliar de puestos de pago, lo que normalmente uno conoce como un cajero. Y durante el previo entrenamiento que nosotros recibimos para realizar con excelencia nuestras funciones laborales, nos enseñaron y dedicamos tiempo a estudiar las características generales de los billetes originales. Oiga esto, estudiamos ¿qué? Las características de los billetes originales, de los auténticos. El tipo de papel, el color, las marcas de seguridad, todo esto, el tamaño, la forma, las imágenes, todo esto lo estudiamos. Pero ¿qué? Estudiamos el verdadero. Ahora, apliquemos esto al plano espiritual. Si dedico tiempo en oración al estudio de la verdad, del Evangelio de la Gracia, usted y yo podremos discernir fácilmente la astucia de los lobos rapaces y no ser incautos, víctimas del brillo aparente de las falsas predicaciones que hoy abundan por todos los medios de comunicación, redes sociales, en las esquinas, en las muchas congregaciones. Si conozco la verdad, podré identificar lo que es falso. Oiga esto, si usted conoce la verdad, que es Cristo Jesús, usted podrá identificar lo que es falso. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Aprovecho esta oportunidad entonces para recomendar y resaltar la urgente necesidad que tenemos todos, digo todos, de escudriñar, de escarbar, de indagar. En el escrito está. Las verdades de Dios es importante que las guardemos y las atesoremos en nuestro corazón. Recordemos que este hábil engañador intentó, utilizando la palabra, tentar y seducir al Verbo encarnado, a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resistió con la veracidad de la palabra. Jesús, cada vez que el enemigo le tiró una cascarita, lo tentó para ver si él cedía a su seducción, Jesús siempre le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, porque Él es la palabra y esa palabra debe abundar y morar en nuestras mentes y en nuestros corazones. La Biblia, que es la palabra del Señor, debemos oírla, debemos leerla, debemos examinarla, debemos guardarla y sobre todo debemos aplicarla en nuestro diario vivir. Haciendo esto, hermanos, lo repito una y otra vez, esto nos permitirá a nosotros mantenernos firmes en la fe y difícilmente caeremos en lazos del engañador.
Continuando con la reseña histórica, paseándonos ahí en los libros del Antiguo Testamento, podemos encontrar que hay un grupo de libros que se llaman los libros poéticos. Y estos libros poéticos pertenecen a la llamada época de oro de Israel. Era un tiempo de prosperidad y de crecimiento espiritual. Se describe cómo Israel fue establecida como una nación independiente, con mucho poder económico y que su fama trascendía las fronteras. Pero también encontramos otro grupo de libros llamados los proféticos y parte del grupo de libros llamados los históricos, en los cuales podemos encontrar una descripción de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. Allí vemos su decaimiento como nación libre, cayendo en apostasía, cayendo en idolatría. ¿Y esto por qué? Por seguir a los falsos profetas que por salario mal aconsejaban a los reyes de su tiempo, además de las prácticas idolátricas a dioses paganos o falsos, que es lo mismo. Este periodo de los libros proféticos también fue la época de mayor florecimiento del ministerio auténtico profético, en el cual Dios levantó hombres con el firme propósito de refrenar la idolatría, combatir a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes, y de esta manera exaltar la soberanía del Señor. Hay algo que es característico en este tiempo, que cada vez que Dios llamaba a un profeta para que anunciara su palabra, el mensaje de Dios para los reyes, sacerdotes y el pueblo, esto es lo que en la Biblia lo dice, que los identifican como varón de Dios, que así se llamaban a los profetas en aquel entonces. Siempre aparecía un falso ministro de Satanás tratando de contradecir, de desvirtuar o negar la eficacia de la palabra del Señor. Tenga esto presente ya. En el antiguo pacto, cuando los profetas anunciaban la palabra del Señor, aparecían en la palestra pública los falsos profetas del diablo. Los profetas de Dios eran populares entre el pueblo y a su vez eran los más rechazados y despreciados. ¿Por quiénes? Por la realeza y por los mismos falsos profetas y sacerdotes. Aún sabiendo, al igual que el apóstol Pablo, los padecimientos y persecuciones a los que ellos serían sometidos a riesgo de perder su vida, cumplieron cabalmente y fielmente el ministerio al cual el Señor les había llamado, a hablar la palabra de verdad. Me llama la atención esto, que a diferencia de los grandes apóstoles y profetas contemporáneos, que hoy en día ellos no sufren ninguna persecución alguna. Al contrario, ellos reciben el halago de tantos impíos como de inmaduros espirituales. Reciben el reconocimiento público, participan en eventos, el cantante del año, el premio a la alabanza, reciben el halago. Cuando Jesús dijo que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Estos falsos ministros sin temor alguno usan el nombre de Dios en vano, malinterpretando las escrituras para su beneficio económico. Solo hablan y dicen lo que los oídos de sus auditorios sin conocimiento bíblico quieren oír y recibir, lisonjas y palabras bonitas. Hebreos capítulo 1 versículo 1 confirma que Dios en el antiguo pacto habló su verdad, su palabra por medio de los profetas. O sea que habían profetas verdaderos. Un verdadero profeta era reconocido cuando su mensaje se cumplía. Esta era la evidencia más contundente de la autenticidad y de la veracidad de un ministerio profético. Permítame, yo leo Jeremías capítulo 28 versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió.
Cuando se cumple esta palabra, entonces el pueblo reconocerá que Dios verdaderamente le cumplió. Vamos a hacer aquí una especie de un subtítulo o subtema. Y miraremos algunas profecías verdaderas que se cumplieron en la Sagrada Escritura. Hay muchísimas, cientos de profecías, pero nos llevaría mucho tiempo leerlas todas. Solamente quiero tomar estos breves ejemplos. Una de ellas fue el cautiverio de el reino de Judá por el imperio babilónico. Jeremías capítulo 29, versículo 28 y también en el versículo 10 podemos ver el anuncio del profeta acerca de este cautiverio bajo el mando de Nabucodonosor. Permítame, mientras que leemos este texto sagrado, Jeremías capítulo 29, versículo 10, la Escritura nos dice allí en este pasaje: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías anunció cautiverio de parte de Babilonia por 70 años y esta profecía se cumplió al pie de la letra. Otra profecía la encontramos en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se nos dice y anuncia el nacimiento virginal de Jesús. Jesús nacería ¿de quién? De una virgen. Tal y cual fue profetizado, así se cumplió. Otra profecía la podemos encontrar allá en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Este hombre de Dios, varón de Dios, anunció el sitio exacto donde nacería el Rey, el Redentor de nosotros, en Belén. Y así sucedió al pie de la letra. Solamente tomaremos estos breves ejemplos. Pero también encontramos la otra cara de la moneda, falsas profecías. Vamos a tomar este ejemplo en esta noche. En el capítulo número 28 del libro del profeta Jeremías, y a ponerlos en contexto para no hacer la lectura de los capítulos anteriores y de los siguientes, tendríamos que leer el 27, capítulo 28, capítulo 29. Solamente voy a hacerle una ilustración. Encontramos que hay un profeta falso, Ananías, con H al inicio. A diferencia del Ananías sin H que encontramos en el Nuevo Testamento, que Dios utilizó para darle el mensaje y devolverle la vista a Saulo cuando Dios le llamó. Este es Ananías, pero con H al principio. Capítulo 28, versículo 11 dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Una falsa profecía de un hombre llamado Ananías. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jeremías, siervo del Señor, con la palabra profética auténtica de Dios, venía anunciando un juicio de parte del Señor, anunciando que Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, llevaría cautivo al pueblo de Judá, y que era mejor que el rey de ese momento, Sedequías, y todo su séquito de gobernantes se entregasen a Nabucodonosor, porque de esta manera él podría preservar su vida, y era mejor ser esclavo y no un cadáver, o ser llevados, humillados en esclavitud. Pero este hombre falso tomó un yugo de madera que el profeta Jeremías tenía sobre sus espaldas para demostrar simbólicamente el tiempo de esclavitud que duraría Judá bajo las manos de Nabucodonosor, 70 años. Se lo quitó al profeta Jeremías y lo quebró, diciendo que en 2 años Dios rompería
este yugo sobre el mundo entero. Falsa profecía. Y esto que recibió como recompensas Ananías, el juicio de Dios. Vamos a verlo, capítulo 28, verso 15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en ese mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Palabra de Dios contundente. Damos gracias al Señor que estamos bajo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, porque yo creo, considero, pienso, es mi opinión personal, que si estuviéramos viviendo este mismo tiempo, este periodo, los días de los profetas Jeremías y de los demás profetas de Dios, muchos caerían muertos en los altares en el día de hoy por estar anunciando falsas profecías. El profeta Jeremías: tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Estás anunciándole paz en tiempo en que Dios ha anunciado un juicio por la idolatría y por seguir las enseñanzas de sacerdotes falsos. Ahora miremos, el verdadero ministro, o sea, el que es llamado por Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que está bajo la guía del Señor, instruye a la grey, invitándolos a la búsqueda del Señor, a la santidad, a tener una vida de oración, pero no como Ananías. Sus falsas enseñanzas solo buscaban desviar al pueblo de la sincera fidelidad al Señor, apoyándose en sus falsas revelaciones. Ezequiel capítulo 13 versículo 7 dice: ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dice el Señor, no habiendo yo hablado. Enseguida venía el juicio de parte del Señor. Usted puede leerlo ahí en el Ezequiel capítulo 13, versículo 8 y 9. El juicio del Señor por su falsedad, por ser un ministro falso del Señor. Quiero que leamos este último pasaje, usted, o escúchelo, es más fácil para ganar tiempo. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho o por soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Oiga, se jactaban estos falsos profetas, estos falsos sacerdotes del Señor, poniendo su confianza en que ellos eran el pueblo escogido del Señor y que ningún mal vendría sobre ellos. Profetizaban por precio, enseñaban por precio, pero enseñaban mentira. Yo creo que esto no está muy lejano de la realidad de nuestros días. Hay muchas conferencias apostólicas y proféticas de último tiempo: cómo prosperar, cómo enseñar tu ministerio, cómo vivir una vida victoriosa. Te cobran una entrada de acuerdo al puesto donde vayas a ser ubicado. Puestos VIP, cerquita del ungido del Señor. Falsedad y mercadería que hacen estos falsos profetas en nuestros días. Todo esto sucede, mi hermano, cuando un pueblo está ciego a la verdad, y está ciego a la verdad del Evangelio de la gracia del Señor. Prefieren sustitutos con mensajes aduladores y lisonjeros, porque sus oídos tienen comezón de oír, y su deseo en su mente y su corazón quieren oír cosas novedosas. Eso es lo que la gente quiere oír. Ellos, estos falsos predicadores, falsos ministros del altar del Señor, están alejando al pueblo de Dios con sus falsas enseñanzas. Estos personajes son como los atenienses. Acordémonos cuando el apóstol Pablo llegó allá a Atenas
Dice que estos hombres en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, hasta el punto que llegaron de irrespetar al apóstol Pablo llamándole palabrero. Óigase semejante desfachatez, ignorando que este siervo del Señor, el apóstol Pablo, tenía la revelación del glorioso evangelio de la gracia del Señor y lo estaban menospreciando por querer oír cosas novedosas. Cité con anterioridad las advertencias dadas por Jesús, por Juan, por Pablo y por Judas. Tal vez alguno pudo haber pensado, hermano, se ha olvidado hablar de Pedro. No, quise dejarlo para el final y vamos a ir aterrizando porque el tiempo ha avanzado. En la primera carta del apóstol Pedro, allí encontramos una exposición de este siervo del Señor, donde él detalla los padecimientos de una iglesia perseguida, nos habla de la doctrina de la expiación, y como característica principal de esta primera carta, él está hablándonos sobre la importancia que es la preparación para obtener la victoria sobre los sufrimientos. En esta primera carta aparecen 15 veces la palabra sufrir y sus sinónimos. 15 veces sufrimiento, o sea, los verdaderos siervos del Señor, los que predican, los que anuncian las buenas nuevas de salvación, sufrirán persecución. Eso sucede con los verdaderos hijos del Señor. Pero por otro lado, en la segunda carta del apóstol Pedro, él nos enseña en la necesidad de crecer en el conocimiento de Cristo para poder enfrentar las falsas enseñanzas que hoy están dándose en muchos lugares. Medios de comunicación, radio, prensa, internet. O sea, si estudiamos estas dos cartas, la primera, entonces podremos ver el carácter de un verdadero creyente, y en la segunda podremos ver cómo mantenernos firmes sin fluctuar en medio de tanto falso ministro de Satanás. Y la palabra conocimiento y sus sinónimos en la segunda carta de Pedro aparece 16 veces. Pedro entonces contrasta en sus cartas la verdadera enseñanza con las falsas enseñanzas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, leo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. A mí me llama la atención, y en mis apuntes tengo aquí que dice, resalto que aún negarán al Señor que los rescató. Pablo dice que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pedro dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos compró a precio de sangre preciosa, de su sangre preciosa. Y aquí dice que aún negarán al Señor que los rescató. Que parece que estuviera hablando de creyentes que se infiltraron en la iglesia del Señor. Ahora miremos el origen de estas falsas predicaciones. Su origen, yo lo puedo decir que es un origen sencillamente proviene de una fuente contraria del Evangelio de la Gracia. Todas estas falsas predicaciones. Pedro en el en su carta, capítulo 1, versículo 16, dice que porque cuando él dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea que sencillamente, ¿qué está diciendo Pedro? Que él predicó lo que recibió del Señor. Fue un testigo ocular del ministerio del Señor. Ahora, Pablo, al igual que Pedro, solo habló y enseñó lo que recibió por revelación de Cristo Jesús.
a diferencia de los falsos ministros, que con palabras falsas y por avaricia, dice la Escritura, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ojo, harán mercadería de vosotros. ¿Cuál es este mensaje predicado entonces por los falsos ministros? Esta predicación de estos falsos obreros fraudulentos no presentan a Cristo crucificado. No lo presentan como la cabeza de la iglesia, como el todo y por todo. No lo presentan como el único y sabio Dios. El falso ministro tiene a Cristo Jesús al margen de sus enseñanzas. Solamente se basa en experiencias personales y supuestas revelaciones y visiones que él ha tenido. Para el verdadero ministro, a diferencia de los falsos, Jesús es el centro de su enseñanza, y sus enseñanzas, las verdaderas, las que están a la luz de la Escritura, nos libran de la condenación. Ejemplo, un verdadero siervo del Señor, como lo es nuestro pastor, siempre nos está enseñando: huid de la fornicación, buscad las cosas de arriba, haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros. Nos invita a la oración, nos invita a la santificación, a la búsqueda del Señor, a la comunión con Él, al estudio de la palabra. Eso hace un verdadero ministro del Señor. Ahora, la palabra dice, hablando el Señor por la pluma del apóstol Pablo: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Una advertencia del Señor, una orden del Señor, un mandato del Señor: salid en medio de ellos. Por la gracia del Señor, hace 20 años nuestro pastor, por revelación del Señor, recibió esta palabra, y él por obediencia la puso por obra, y hoy Dios nos ha concedido el ministerio de la reconciliación para hacer defensa de su palabra y llenar la tierra del conocimiento de su gracia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El verdadero evangelio produce creyentes verdaderos, llenos del conocimiento, llenos de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal y de amor, según lo que nos enseña Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 5 al 7. En cambio, las enseñanzas de los falsos ministros, sus doctrinas producen seguidores codiciosos, llenos de avaricia y ojos llenos de adulterio. Capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, versículo 14. Miremos brevemente algunas características de un falso ministro de Satanás. En su mente ellos tienen a un Cristo dividido, y posiblemente son de aquel grupo que dice: somos de Cristo, porque estos son los peores, como nos ha enseñado nuestro pastor, porque no se sujetan a nadie, no respetan a las autoridades puestas por Dios, los menosprecian las enseñanzas que salen del púlpito del ministerio de la reconciliación, y andan buscando algarroba en otros rediles, perdóneme esta expresión, anda buscando algarrobas. Recuerde que las algarrobas son los alimentos que se le daban a los cerdos. El hijo pródigo alimentaba a los cerdos ¿con qué? Con algarrobas, y él comía de ellas. Usted y yo, amado hermano, no somos cerdos, somos ovejas, y Dios nos ha llamado a ser apacentados por un pastor conforme a su corazón, y este pastor nos apacienta y nos lleva a lugares de delicados pastos para así hallar descanso para nuestras almas. Gracias damos al Señor por nuestros pastores, gracias damos al Señor por cada enseñanza, por cada una y otra vez que nos repite la misma palabra, porque tienen el propósito de que Cristo sea formado en nuestro interior. El verdadero maestro siempre apela o fundamenta sus enseñanzas en las Escrituras y no en sus experiencias personales, en sueños o en visiones o falsas profecías. Siempre tiene en cuenta el verdadero maestro
lo que está escrito en el primer capítulo de la epístola del apóstol Pedro, su segunda epístola, que dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. O sea que nuestros pastores han recibido del Señor y nos han enseñado la palabra profética más segura. Y ellos han aprendido, y nosotros también hemos aprendido, que no tenemos permiso para pensar más allá de lo que está escrito, y mucho menos para hablar. A diferencia de estos falsos ministros de Satanás, según dice el capítulo 2, verso 18 de la segunda epístola de Pedro, que estos, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Jeremías capítulo 29 versículo dice: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Dios no ha enviado esos profetas falsos. Esos falsos profetas son instrumentos de Satanás, que lo que desean en su corazón es arrastrar a la perdición a almas incautas. Jesús dijo que sus verdaderos discípulos serían conocidos por sus frutos. Un falso ministro podrá aparentar con su conducta religiosa y simular una profunda espiritualidad, pero tarde o temprano su proceder lo hará aullar y mostrará sus colmillos como un lobo rapaz, lo que él es, mostrará su verdadera naturaleza. Esta aparente religiosidad es una de las armas más sutiles con que estos falsos instrumentos del diablo arrastran a los inmaduros. Ellos son impactados por el brillo de su ministerio, la fama, la prosperidad, que viajan, que hablan bonito, que escriben, que dictan conferencias. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este temor del apóstol Pablo, aunque él no está entre nosotros, pero sí están sus escritos, tienen vigencia hoy ante el avance tecnológico. Estos instrumentos de Satanás tienen acceso a todo lugar por medio de celulares, tablets, computadores. Cualquiera se puede conectar y recibir sus falsas enseñanzas. Ya no es necesario que toquen a nuestra puerta. Aquellos que usted recordará y sabe quiénes que andaban de dos en dos con una revistica famosa y con un paraguas que era característico de ellos. Ya no es necesario, porque a través de las redes sociales y de estos canales los utilizan para la perdición de mucha gente. Gracias al Señor que tenemos un canal que Dios nos ha concedido para proclamar el Evangelio de la gracia del Señor. Termino con esta parte ya, porque el tiempo ya avanzó. Hablando que si en el antiguo pacto hubo falsos profetas y hubo falsos sacerdotes, al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, pregunto, ¿cuántos falsos ministros existirán hoy en día? Este es un llamado para que seamos sobrios y velemos, porque Pedro nos dice: porque vuestro adversario el diablo, el engañador, como la Biblia lo describe, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Damos gracias al Señor que Él nos ha concedido pastores que velan por nuestras almas, guardando la unidad de la iglesia y la verdad del Evangelio de la gracia, y de esta manera ser librados del anatema, siguiendo un evangelio diferente. Dios nos ha concedido, por su amor y misericordia, pastores íntegros que se han preocupado por que la iglesia sea edificada en el conocimiento pleno de la verdad, y el propósito de ellos, al igual que el del apóstol Pablo, es que
Cristo sea formado en nuestro interior. Gracias, mis hermanos, por este tiempo, y recuerda, hermano, estudiemos la palabra del Señor, estudiando la verdad, conociendo los fundamentos básicos de la Escritura. No seremos fácil presa de los engañadores y de los embaucadores. Necesitamos pedirle al Señor día tras día que nos conceda discernimiento de espíritu para identificar a estos falsos ministros de Satanás que se disfrazan como ángel de luz. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y es mi deseo que esta palabra fructifique en vuestros corazones. Paz a vosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.